pero relacionado con el retículo endoplásmico, que son nuestras membranas internas asociadas o relacionadas con la envoltura nuclear, aunque no es propiamente el tema de núcleo, pero les comenté que sí está relacionado de forma indirecta con la envoltura nuclear y también pues con todas las proteínas que van a ir tanto al núcleo en la membrana como a la parte pues no membranosa. A excepción de las histonas son las proteínas que compactan el ADN en el núcleo. Todas esas histonas, las proteínas de los cromosomas, las proteínas de los ribosomas, todas esas que conforman a estos elementos, esas sí se producen directamente en el citoplasma. La mayoría, la gran mayoría, por ejemplo, pues se llevan a cabo dentro de el retículo endoplásmico. Bueno, entonces el resumen de ayer era que habíamos visto la síntesis de proteínas, en donde se iba a dividir en 3 etapas: la etapa de iniciación, la etapa de terminación, perdón, elongación y la parte de terminación, ¿sí? Entonces, bueno, vimos cuál era el famoso complejo de iniciación, donde está el triplete o codón de inicio, AUG, con el anticodón o el antitriplete, suena más como más complejo, pero bueno, anticodón del RNA de transferencia con el primer aminoácido, que es metionina, y luego ya una vez ensamblado empieza la unión del el ribosoma completo para iniciar la lectura y la adición de los siguientes tripletes que corresponden a aminoácidos diferentes, ¿sí? Y bueno, también es el proceso de iniciación de los primeros aminoácidos. Todo esto, tanto la iniciación como el inicio de la elongación, va a ser en citoplasma. Ya la última parte de la terminación, bueno, continuar la elongación y la terminación, eso va a depender de la secuencia de ese péptido, de esa cadenita corta de aminoácidos, que va a ser la señal para saber si se queda en el citoplasma o continúa la síntesis en la superficie del retículo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos los elementos, las 2 unidades, los terrenos de transferencia, la cadenita de los aminoácidos que van incrementando el tamaño alargando el tamaño del polipéptido o la cadena de aminoácidos hasta que llega al punto del triplete de terminación, ¿sí?, del RNA mensajero, que indica que ya no se van a adicionar más aminoácidos y hasta ahí se libera la proteína o el polipéptido y se desensamblan los elementos, las 2 unidades ribosomales, unidad mayor, menor, los RNAs de transferencia se pueden reciclar para empezar otra vez el ciclo de la misma proteína. Si es sobre el mismo RNA, si el RNA es el mismo, si es idéntico, pues entonces va a ser la misma proteína. Si hay RNAs diferentes, recuerden que hay muchos RNAs mensajeros, prácticamente cada tipo de proteína corresponde a un RNA mensajero. Por lo tanto, pues entonces tendríamos una gran cantidad, tanto copias de la misma proteína como de muchas otras proteínas diferentes, porque pues son un mundo enorme de la variedad de proteínas que se puedan estar sintetizando, tanto en el citoplasma como en la superficie del retículo. A diferencia de las bacterias, si hablamos del proceso en las bacterias, bueno, pues no hay un mecanismo que separe uno de otro porque sabemos que no tiene núcleo, entonces el proceso es continuo, replicación, transcripción en todos los RNAs, mensajeros, ribosomales, de transferencia y de forma inmediata, pues es el proceso mismo de producción o síntesis de proteínas. Aquí no hay más que en el mismo citoplasma, ¿sí? Y bueno, ¿qué va a pasar con las proteínas que se deriven de este proceso? Que normalmente, bueno, pues podemos tener a la proteína que se sintetizó completamente en el citoplasma o la proteína que pues se sintetizó en la superficie del retículo, ¿sí? Son los únicos destinos o las únicas formas de hacer síntesis de proteínas. Pero bueno, una cosa es que la secuencia de estos aminoácidos termine, por ejemplo, aquí tenemos que ya está aquí
representado como especie de gusanito verde, pues es una secuencia de aminoácidos que forman ese péptido. Puede sufrir diferentes transformaciones, por ejemplo, que se le pegue un azúcar o que se pliegue formando otras formas diferentes, ¿sí? Con otros elementos, se puede glicosilar, se puede fosforilar, puede sufrir muchas modificaciones, ¿sí? Y a eso le llamamos maduración de la proteína, ya sea libre en el citoplasma o unido o relacionado con, en ese caso, las membranas del retículo. Entonces, las proteínas, después de la síntesis, después de tener la cadenita de aminoácidos o el polipéptido, tiene un proceso posterior que se llama plegamiento o maduración de las proteínas. Entonces, si se tratan de proteínas del retículo endoplásmico, pues ese proceso de plegamiento o de maduración va a ser sobre o dentro del retículo. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a ver ya paso a paso cómo sería esta síntesis de proteínas que dependa del retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Entonces, otra vez tenemos a nuestros elementos. Creo que esta imagen se los puse en el cuestionario, en donde ustedes van a reconocer o ponerle nombre. Por ejemplo, pues aquí les puse, ¿qué es esta bandita verde? Que empieza, si se acuerdan, 5', por lo tanto el otro extremo es 3'. O sea, toda esta cinta que tenemos en verdecito es el RNA mensajero, ¿no? Aquí lo indica. De hecho, en el cuestionario, pues les pongo, les tapo el RNA mensajero y ustedes tienen que ponerle el nombre, ¿no? Pero bueno, aquí incluso los que quieran ir viendo o resolviendo, ya sea que vean las diapositivas o que en este momento si pueden estar contestando también su cuestionario o su esquema que tienen en el cuestionario. Entonces, bueno, algo que no pueden perder, que siempre, siempre el inicio de la síntesis de proteínas va a ser en el extremo 5'. Por lo tanto, el otro extremo va a ser 3'. También les dije que podía ser una colita de poli A. Si se dan cuenta, tenemos una, 2, 3, 4, N As, o sea, una cadena larga o corta de puras adeninas. Eso también es un indicio de la terminación de la síntesis o de la lectura de ese RNA mensajero. Entonces, este sería como el extremo 3', ¿sí? A diferencia del que tenemos acá arriba, que es el extremo, bueno, ahí lo dice, pero nada más para completarlo, el extremo 5', ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo es el proceso? Tenemos el paso número 1, o sea, en esa pregunta ustedes tienen que describir todos los pasos del 1, 2, incluso se los puse hasta el 9, aquí no viene el 9, el 9 viene en la siguiente, está como combinado y yo, bueno, se los puse en una sola. Entonces, ¿qué pasa en el punto número 1? O sea, van a describir el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9 de la siguiente diapositiva. Entonces, en el punto número 1, pues tenemos que, a ver, ¿alguien me puede decir qué pasa en el punto número 1? Con el paso, más que punto, el paso número 1. No, nadie, nadie. Según lo que vemos en la clase de ayer, ¿no? De todos modos, vayan haciendo sus respuestas, ¿sí? Independientemente de que yo ahorita se los diga, ustedes tienen que empezar a completar. Entonces, en el paso número 1 es todos los elementos para ya está el complejo de iniciación de la síntesis de la proteína. Tenemos el RNA mensajero, tenemos las 2 unidades ribosomales juntas. Aquí no se ve el RNA de transferencia, pero se supone que también ahí ya debe de estar, ¿sí? Aquí por cuestiones técnicas debería de estar ya también el RNA de transferencia, solo lo voy a mencionar, pero bueno, no lo voy a dibujar, no está dibujado, pero se supone que también debe de estar el de transferencia. Entonces se conoce como
tRNA, que significa RNA de transferencia, que es el que va a adicionar a los primeros péptidos, los primeros aminoácidos. Entonces, ya que está el complejo de iniciación de la síntesis de proteínas, pues viene la elongación. El paso número 2 es el alargamiento de la primera cadenita de aminoácidos, en donde se presenta una secuencia señal, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, hasta aquí todavía estamos, si se dan cuenta, en el citosol o citoplasma. Entonces, complejo de iniciación del paso 1, inicio de la elongación o crecimiento de la cadena de la secuencia señal es en el citoplasma. Bueno, hasta aquí. Ahora, ¿cómo saber que esta proteína va a haber un paro parcial o se llama un paro temporal, que sería el paso número 3? El paso número 3 va a ser el reconocimiento de este péptido inicial, que aquí se ve como rojito, la puntita rojita, que va a ser nuestro péptido que va a indicar, o sea, realmente es la señal. Esa secuencia de aminoácidos va a ser la señal para saber si la síntesis continúa toda completita de esta proteína, que se lea de este RNA mensajero en el citoplasma, o si la síntesis tiene que ser en la superficie del retículo endoplásmico. Entonces tenemos aquí un ejemplo del retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Donde, bueno, se supone que nada más es como una bolsita, nada más para fines didácticos, pero es un conjunto de membranas apiladas, ¿no? Y entonces va a haber una molécula que se llama SRP, que está abreviado, que es proteína de reconocimiento del péptido. O sea, SRP es una proteína que se va a unir a la secuencia señal, a las primeras cadenitas de aminoácidos de ese péptido que se acaba de empezar a sintetizar o alargar. Todavía no está la proteína completa. Son los primeros 10, 8 o 10 aminoácidos que consideran o se establece como el péptido señal, ¿sí? Y entonces, si el SRP reconoce a la secuencia de ese péptido pequeñito, esa cadenita de 8 a 10 aminoácidos, pues se pega a él, ¿sí? Entonces pasamos al paso número 4, se pega, se detiene la síntesis. Aquí sí se detiene la síntesis. Primero, en el paso 3 era nada más como un paro temporal o rápido. Y en el punto número 4, ¿sí? Una vez que antes de que se fije, primero se reconoce o se une el SRP o esta proteína de reconocimiento y toda la maquinaria, o sea, todo el RNA, los ribosomas, los RNA de transferencia, los aminoácidos y el péptido que ya se empezó a sintetizar, se transfiere a la superficie del retículo. En la superficie del retículo va a haber una serie de proteínas, como la proteína de reconocimiento o receptor del SRP, proteínas de anclaje del ribosoma. Entonces, cuando este SRP reconozca el péptido señal y se tenga que trasladar, de hecho, pues está en contacto, o sea, la superficie del retículo es muy amplia, ¿sí? Entonces, prácticamente, pues estaría en contacto con lo que está ocurriendo también en el citoplasma. Y entonces, el SRP se une a su receptor en la membrana y también el ribosoma se ancla o se une en su receptor y anclaje del ribosoma. Eso pasa en el punto número 4. El 5, a lo mejor, bueno, no es un paso así importante, pero bueno, es utilización de fosfato, todo esto a través de señales o reacciones de fosfato. En este caso lo aporta el GTP. Y una vez que se ancla el ribosoma, entonces el SRP se recicla para seguir reconociendo a otros péptidos, ya sea de la misma proteína, porque recuerden que en esta misma secuencia puede haber no nada más un ribosoma, sino que puede haber otro y atrás y otro para sintetizar a la misma proteína,
¿sí? Puede haber muchas copias de la misma proteína, cada ribosoma, pues, va a ser una copia, pues, si hay 2, pues, 2 copias, si hay 3, 3 copias, y así sucesivamente. Entonces, para que todas esas copias, tengan la misma secuencia, el mismo destino, siempre y cuando se reconozca al péptido señal con la proteína SRP, ¿sí? ¿Y qué va a pasar entonces con la síntesis de proteína? Todavía no se termina de leer el mensaje o el RNA mensajero, se sigue desplazando. Entonces, ahora lo que se desplaza aquí ya no va a ser el ribosoma, sino que se va a desplazar el RNA mensajero, ¿sí? Digamos, para este sentido, para que la síntesis de la enzima, perdón, la proteína o la enzima, lo que sea, el péptido o el polipéptido continúe su síntesis. ¿Sí? Aquí ya vemos que es mucho más larga, en este caso la cintita, que incluso cuando entra a la parte interna del retículo, hasta como se pliega, parece ya como una serpentina, o sea, como un bucle o una serie de bucles, en donde aquí podemos decir que en el paso 6 continúa y casi finaliza la síntesis de la proteína de este RNA mensajero hasta la parte final, y en el punto número 7 se pierde el péptido señal, no es parte de la proteína, solo sirvió para reconocer a las proteínas que se van a sintetizar sobre la membrana del retículo. Ya no se necesita, entonces en el punto 7, liberación o eliminación del péptido señal, ¿sí? En el punto 8, bueno, se desensambla todo el proceso, ya terminó la síntesis, se liberan los ribosomas, las 2 unidades ribosomales, se libera el RNA mensajero, los de transferencias y puede empezar otro ciclo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Esto es muy importante, se los estoy poniendo en el cuestionario, quiere decir que es muy importante y sí tienen que tener atención a este proceso, es un proceso un tanto largo, pero bueno, nada más, de forma así como resumen muy, muy breve, pues ustedes van a ir describiendo qué pasa en el punto 1, en el paso 1, 2, 3 y así sucesivamente. Todavía nos faltan otros pasos. Hasta aquí termina la síntesis de esa proteína y ya se libera como una proteína, pero en la parte del lumen. Ahora, ¿de qué va a depender de que sea una proteína soluble, que se vaya al lumen, o va a haber proteínas que también se queden en la membrana? Pues va a depender de la secuencia de aminoácidos. Recuerden que también las proteínas, eso sí, todas, absolutamente todas las proteínas de membrana se van a sintetizar en la superficie o en la membrana del retículo endoplásmico rugoso. De cualquier membrana, de la membrana plasmática, de la membrana del núcleo, la envoltura nuclear, incluso de la membrana de la mitocondria, a pesar de que la mitocondria puede sintetizar algunas proteínas propias de sus membranas, pero no todas, ¿sí? Y sobre todo, pues, las proteínas de los complejos de la cadena respiratoria, que son muchas. ¿Sí? Entonces, bueno, no todas se sintetizan en la mitocondria, algunas también son, cedidas o son, derivadas de, las membranas del retículo, ¿sí? Y bueno, y de todos los demás organelos de la célula. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? Disculpe, maestra, ¿puede repetir otra vez, por favor, del punto 3 al 4? Del 3 al 4. Ajá, es como muy cercano, de hecho, no hay mucha diferencia, solo para fines didácticos. Del 3, 4 y 5, que es como que, podemos decir que el mismo paso, nada más que en cámara lenta, o sea, si pudiéramos verlo separado, pero prácticamente son instantáneos, ¿no? Entonces, el 3 es, eh, que la proteína de reconocimiento de la secuencia señal o la secuencia inicial, ¿sí? Acuérdense que va a ver lo que está en la parte apical o en la parte más externa, ya fuera del ribosoma, son los primeros aminoácidos que se unieron, ¿no? De hecho, debe empezar con metionina. Todas las proteínas o todas las secuencias de proteínas empiezan con metionina. Entonces, la primerita es metionina, más otras 8 o 10, y entonces, eh, claro, tiene más tamaño. Aquí se está representando el péptido inicial o señal en rojito. El resto quiere decir que ya es parte de la secuencia de la proteína, ¿no? De la proteína real.
Si esta proteína SRP, que es una proteína del citoplasma, ¿sí? Se une o reconoce la secuencia para que se una a este péptido señal, entonces ocurre un paro ya más prolongado de la síntesis, se detiene la síntesis. ¿Para qué? Para que la SRP se ancle a la superficie de la membrana del retículo y guíe también al ribosoma con toda la maquinaria molecular, o sea, incluye también el RNA mensajero, los RNAs de transferencia que están ahí, y se pegue, literal, se pegan los ribosomas, o sea, toda la maquinaria molecular de la síntesis de proteínas en la superficie. Pero como les dije, no va a ser nada más un ribosoma, sino todos, porque va a haber muchos, o sea, cada ribosoma lo que va a hacer es recorrer todo el RNA mensajero hasta terminar, ¿sí? Y generar una proteína, pero pues viene otra copia, o otro ribosoma, o otra copia, las copias que sean necesarias para este mismo RNA. Sí, pero supongan que aquí nada más es un solo ribosoma. Y ya que se ancló y que se pegó a la superficie, pues, no puede estar nada más ahí nadando en la superficie, sino literal está anclado con proteínas del retículo, de la membrana del retículo que fijan o sujetan al ribosoma, y el ribosoma a su vez, pues, con toda la demás maquinaria molecular para la síntesis de proteína. Ya una vez anclado, se libera a través de reacciones de fosforilación con el GTP, se libera la proteína SRP, ¿sí? Para seguir reconociendo y uniéndose a las siguientes secuencias señal o péptidos señales, ya sea de la misma proteína que se esté sintetizando o se inicie la síntesis de la misma, ¿sí? Varias veces, muchas copias, o para otras proteínas diferentes. El caso es que esta proteína de reconocimiento siga haciendo su función de reconocer todos aquellos péptidos, todas aquellas primeras cadenitas iniciales, si son proteínas residentes del retículo o si no se reconoce, no se pega y la síntesis continúa en el citoplasma. Solamente se va a detener y se va a pegar en aquellas proteínas o que la secuencia de aminoácidos pues no sea reconocida, no tenga el péptido señal y entonces pues no pasa nada, se sigue la síntesis normal en el citoplasma. Pero si sí lo reconoce el péptido, si tiene péptido señal, entonces va a ocurrir este proceso de fijamiento y anclaje de toda la maquinaria molecular para la síntesis de proteínas sobre la superficie. Ahora sí, pues sería como entre el paso Sí, 3, maestra. 4 y 5. 3, 4 y 5. Sí, o sea, es Gracias, maestra. parte de lo mismo que ya vimos de inicio de la síntesis, alargamiento o elongación del péptido, terminación del péptido. Aquí la terminación del péptido es cuando, pues, ya se libera la proteína, se ensambla los ribosomas, que sería el paso 8, y ya también se libera, pues, también temporalmente el RNA mensajero, porque recuerden que este mismo RNA mensajero puede servir para formar muchas copias de la misma proteína. Y ya se libera la proteína, en este caso una proteína, bueno, pierde su péptido en el paso 7 y se libera en el lumen del retículo. Pero, ¿qué pasa ya en el retículo? Yo, bueno, les corté todo, solo les puse el paso 9, bueno, el último paso, pero bueno, aquí otra vez, en la misma membrana del retículo está pasando un proceso de, formación de una cadena de azúcares. De hecho, se los puse así como que, complementario con el anterior, ¿sí? Pero bueno, todas estas reacciones, no las vamos a ver así con todo el detalle, pero me está indicando reacción 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta acá. Es la síntesis en la membrana, no lo vemos, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero se está sintetizando una cadenita de azúcares, ¿sí? Primero empieza con 2, luego con 3, 4, 5, 6, luego 7, luego, ¿qué? 3 y 3, 6, 9, 12, 15, 16. En fin, va aumentando la cadenita, ¿sí? O sea, son varias reacciones, va aumentando la cadenita de estas,
como hexágonos rojitos y azulitos. Todos son hexágonos porque son azúcares simples, pero en total forman una cadena que se conoce como oligosacárido. Un oligosacárido es una cadena corta de azúcares. Un polisacárido, pues una cadena muy largota, muy enorme, como el almidón. En este caso, pues, bueno, acá tenemos lo que vimos en la diapositiva anterior, donde viene el ARN mensajero, que está ensamblado con el ribosoma, que ya se reconoció la proteína, ya está anclado, bueno, aquí no se ve, pero se supone que ya está anclado a la superficie del retículo. Y entonces, cuando la proteína también se termina de sintetizar, se le pega este azúcar corto o también llamado oligosacárido. ¿Por qué? Acá vimos que queda libre, ¿no? Se queda, ya liberada, hasta ya está plegada. El plegamiento es la maduración de la proteína, que va a depender de su secuencia. Pero no va a quedar así, solita, sino que se le va a pegar esta cadena corta de azúcares. Y bueno, ya conté cuántos tiene: 3, 6 rojitos, 6, 9, 11 y 3 azulitos, ¿sí? Entonces, es una cadena de 11 y 3, 14 azúcares. Es una cadenita corta. ¿Por qué? Porque esta va a ser como su marcaje. ¿Qué significa? O sea, quedar ya, etiquetada esta proteína, porque si no tiene, o sea, ¿cómo saber, cuál es el destino de la proteína? O sea, de aquí, ¿qué va a pasar con ella? O sea, no se puede quedar ahí. Podría quedarse, pero, pues, la intención es de estar generando, pues, una serie de secuencias. Bueno, aquí me quedó, es un signo de interrogación, ahí mal hecho, pero me indica que hacia dónde se va a ir la proteína. Si no tiene ese marcaje, que es el oligosacárido, pues entonces se puede quedar ahí. O sea, también hay proteínas residentes del retículo, por ejemplo, las proteínas del receptor del SRP, las proteínas de anclaje del ribosoma, las proteínas que participan en la síntesis del oligosacárido, la proteína o la enzima que rompe el péptido señal. Hay muchas proteínas. Entonces, para que esta proteína pueda seguir viajando, se pueda seguir moviendo, ¿sí? Se le pega ese oligosacárido, es como su boleto de salida. Si no tiene el oligosacárido, no se va a poder movilizar. Entonces, para reconocer que esta proteína tiene que viajar a través de las diferentes, compartimentos o membranas de retículo a las vesículas de transporte de Golgi, en Golgi, de las diferentes vesículas de Golgi o, transportadoras de Golgi, hasta su destino final. ¿Cuál es el destino final de esta proteína? Normalmente las proteínas solubles, o sea, que no están en membrana, sino que están en la parte soluble del retículo, son proteínas de secreción. Podemos pensar, por ejemplo, una proteína de secreción es la insulina. Esa es la forma en que la insulina, que es una proteína, se forma y va a salir o sea, su función no es adentro de la célula, sino que funciona como una hormona específicamente en el páncreas, y del páncreas, pues, se va a secretar, se va a expulsar para llegar al torrente sanguíneo y ser distribuida a lo largo de prácticamente todos los órganos, todos los tejidos del organismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser su función y, bueno, la función de la insulina es precisamente, ayudar o, interactuar para la absorción, ¿sí? O el paso de la glucosa a las células, ¿sí? Eso, bueno, ya lo habíamos visto, pero es una forma que tienen estas proteínas de formarse en un sitio específico y ser, en este caso, expulsadas porque su función va a ser afuera. O sea, la insulina y muchas hormonas funcionan de forma extracelular, ¿sí? Entonces, ¿por qué se le pega el oligosacárido? Esta cadenita de azúcares, porque es su boleto de salida. Va a servir para su boleto de salida y no pierdan de vista este oligosacárido que vamos a seguir viendo. Aquí tengo otro modelo que es prácticamente lo mismo, a lo mejor aquí sí hay más elementos. Otra vez tenemos las 2 subunidades del ribosoma completo, aquí está mi RNA
mensajero. Aquí sí se ve el RNA de transferencia, que se supone que va adicionando los diferentes aminoácidos. La puntita, que es el péptido señal, ¿sí? La secuencia de reconocimiento. Aquí está el modelo de la proteína SRP. ¿Sí? Igual siempre en lectura 5', 3', eso no se les olvide. En el paso número 1, bueno, pues lo que hace es unión de la proteína SRP, que reconoce al péptido señal, ¿sí? Acá tenemos abajo ahora la membrana del retículo, el lumen del retículo. En la membrana está la proteína receptora del SRP y las proteínas que participan en el reconocimiento y anclaje del ribosoma y de toda la maquinaria enzimática para la síntesis de proteínas. Pues una vez que se detiene la síntesis por la unión del SRP al péptido señal, pues se traslada todo a la superficie de la membrana del retículo y continúa la síntesis. Vemos cómo sigue creciendo la cadenita de aminoácidos. Se elimina el SRP, se recicla, puede, como en el anterior, en el esquema anterior vimos que puede servir para otro proceso continuo. Y sigue la síntesis de la proteína hasta terminar su secuencia completa del RNA mensajero, ¿sí? Es lo mismo. Y bueno, aquí también otro modelo, pero aquí algo importante que vamos a reconocer otra vez, por ejemplo, aquí cada eslaboncito, cada como cuentita que vemos aquí, aquí sí se vería como los aminoácidos, cada uno de estos serían los aminoácidos. El rojito van a estar los del péptido señal, que como les dije puede ser hasta de 8, 10 máximo aminoácidos, que son la parte para reconocer a la proteína que va a sintetizarse en la membrana del retículo. Aquí vemos ya el modelo de membrana del retículo. Las proteínas, ¿sí? Tanto de anclaje del ribosoma como las proteínas que van a formar el canal que permita la entrada de la proteína recién sintetizada. Se va a anclar de la parte del péptido señal, pero recuerden que el péptido señal solo es para reconocerla, no va a ser parte de la secuencia de la proteína o de la cadena de aminoácidos. Acá arriba otra vez tenemos el RNA mensajero, las dos unidades ribosomales. No vemos los RNA de transferencia, pero se supone que también deben de estar ahí. Y bueno, otra vez lo importante es que aquí solo se ve ya el péptido terminado, el oligosacárido terminado, el oligosacárido que aquí otra vez se ve una cadenita que está determinado, todas son azúcares de 6 átomos de carbono, por eso se ven como hexágonos, ¿sí? Entonces, el oligosacárido va a estar formado por 2 azúcares conocidos como acetilglicosamina, 9 manosas, que también es un azúcar de 6 átomos de carbono, y la famosa glucosa, la más conocida, pues, es la glucosa, 3 glucosas. De eso va a estar conformado el oligosacárido, oligosacárido que se sintetiza en las enzimas de la membrana del retículo, ¿sí? Entonces, aquí está creciendo la proteína, el péptido, y en el primer aminoácido que tenga la secuencia de la proteína que se sintetizó en una que se llama ASN, vemos que aquí esta secuencia, este aminoácido, hasta lo pintan de un color diferente, como amarillito. Ese es el aminoácido asparagina. No sé si conozcan ese aminoácido. Por ejemplo, hay ¿cuál? Pues el triptofano, la cisteína, la tirosina, o sea, hay muchos, muchos aminoácidos. La asparagina es uno de ellos. Entonces, el oligosacárido, esta cadena corta de azúcares, se va a pegar en la asparagina. En la primera asparagina, ¿sí? Una vez, bueno, contando del inicio, hasta aproximadamente son 30 aminoácidos donde aparece o podría aparecer la primera asparagina. Y en ese punto se va a unir el oligosacárido. Si vemos, ya no tiene el péptido señal, ya perdió el péptido señal. Todavía no termina la síntesis, pero ya lo importante es que esté etiquetado
con el oligosacárido. Aquí algo muy importante que no podemos perder de vista es el oligosacárido, porque de eso depende el viaje hasta el destino final de esa proteína. Ahora, el oligosacárido también va a cambiar de tamaño, ¿sí? Y de número de azúcares dependiendo del sitio donde esté. En este caso, así inicia, que ya contamos que eran 14 azúcares, 2 N-acetilglucosaminas, 9 manosas y 3 glucosas, y así es como inicia el proceso, ¿sí? Entonces, una de las reacciones para eliminar el péptido señal es que, bueno, el péptido normalmente no entra. Ya, por ejemplo, aquí ya terminó la síntesis de proteína, ya ni siquiera vemos a toda la maquinaria de el RNA mensajero, los ribosomas, ya no, ya se supone que se terminó, incluso ya está plegada. Entonces va a haber unas enzimas también. Aquí tenemos a la doble capa de la membrana del retículo rugoso, arriba el citosol, abajo el lumen. Y entonces, después de la síntesis, va a haber una enzima que elimine al péptido señal y lo mantenga, bueno, pues así, con esta fosforilación, bueno, una glicofosforilación, ¿sí? Aparte, faltaría aquí también su oligosacárido, pero bueno, aquí solo quiere representar la eliminación del péptido señal y ya quedaría la proteína completa y bueno, nada más le falta su marcaje con el oligosacárido, ¿sí? Ahora, vamos a ver que está muy relacionado este proceso con el aparato de Golgi. Entonces, también no podemos ver por separado el retículo del aparato de Golgi, porque ahora, pues, ¿cómo continúa la historia, no? La historia de las proteínas recién sintetizadas, pues, su siguiente, paso o su siguiente destino inmediato es el aparato de Golgi. Pero vamos a hacer una pequeña pausa, pues, ahorita vamos a seguir viendo ese capítulo de la proteína que se acaba de sintetizar con su oligosacárido, ¿qué le va a pasar? Pero vamos a ver que el siguiente paso o el siguiente capítulo le corresponde al aparato de Golgi. Entonces, ¿pero qué es el aparato de Golgi? Ustedes ya saben, ya conocen este organelo, lo hemos visto también en otros aspectos, en otros momentos, y bueno, saben que tiene, pues, algunas funciones que en algunas células también, participan en la más bien maduración de los lípidos, o sea, en el retículo liso, que se supone que ese es el que hace principalmente la síntesis de lípidos, en el aparato de Golgi también hay una, modificación de esos lípidos que van a ir a diferentes membranas muy específicas. Entonces, también una de sus funciones del aparato de Golgi es madurar a los lípidos y terminar la síntesis de los lípidos, algunos lípidos especiales, no en todas las células, pero sí en algunas otras células, por ejemplo, en las células de las neuronas, ¿sí? Como los glicosfingolípidos, que son de tipo de neuronas. Son los que hacen el transporte de las proteínas que se sintetizaron en el retículo rugoso y también que es, los lípidos que se sintetizaron en el liso. O sea, es como el intermediario entre el retículo rugoso y el retículo liso. Por eso es tan importante, o por eso está tan asociado el aparato de Golgi con los retículos. De hecho, el Golgi se alimenta o se forma a partir de las membranas de los retículos. Por eso, bueno, pues nosotros lo conocemos como membranas independientes, organelos independientes, pero uno está relacionado con otro. Porque recuerden que la fábrica de lípidos o de membranas es el retículo liso. La fábrica de proteínas de membrana y algunas proteínas solubles o proteínas que no están en membrana es el retículo rugoso. Entonces, pues el Golgi precisamente se va a formar a partir de estos retículos. Entonces, están íntimamente relacionados, aunque ya no están pegados, son independientes, o sea, no está pegado Golgi con retículos, pero sí depende para su formación de los retículos. En el Golgi se va modificando la glicoproteína, o sea, el hecho de que la proteína, vamos a revisar, que la proteína ya tenga, bueno, más completo,
donde lo vimos, la proteína con su oligosacárido, esta es una glicoproteína. ¿Por qué? Porque tiene una cadena de azúcares, eso le llamamos glúcido o glucósido, y a la proteína. Entonces, es una proteína con un glucósido, por eso se conoce como glucoproteína. Entonces, lo que hace el aparato de Golgi es precisamente modificar a esas proteínas que tienen su glucósido o su oligosacárido. Entonces, por eso les dije, no pierdan de vista el oligosacárido porque va a cambiar su composición, va a cambiar el número de azúcares o el tipo de azúcares también, ¿sí? Cuando viaja desde retículo, pasando por las diferentes regiones de Golgi. Golgi tiene diferentes secciones y hasta su destino final, que es lo que vamos a ver, cuál es el destino final de estas proteínas. Y bueno, también sintetiza otro tipo de proteínas, ¿sí? Que pues tienen diferentes modificaciones como los proteoglucanos, que también es un tipo de proteína especial. Pero bueno, entonces el ciclo secretor, o sea, participa, tanto el retículo como el Golgi participan en el ciclo secretor de la célula, así se conoce, que va, bueno, pues la secuencia o el flujo de este pues camino o este destino de las proteínas es, bueno, pues en el citosol, en el citoplasma, pues vamos a tener una serie de organelos, ¿sí? Que, bueno, pueden ser el núcleo, los peroxisomas, las mitocondrias, los cloroplastos, en el caso de las células vegetales, los retículos, por ejemplo, endoplasmáticos, ¿sí? Que van a ser independientes, o sea, estas membranas son independientes, aunque se sabe que hay una relación muy grande entre la membrana del núcleo con la membrana del retículo. Y luego ese destino o ese flujo es de retículo a Golgi. O sea, ¿quién forma Golgi? Pues los retículos. Luego de Golgi pasan a formar lisosomas, a formar todas las vesículas endocíticas o endosomas, a formar las vesículas secretoras, ¿sí? Y bueno, van a llegar a formar también la membrana periférica o la membrana plasmática de la célula, ¿sí? No es al revés, no es de afuera hacia adentro. Las membranas se generan desde adentro de la célula, desde el retículo, y va a alimentar a la membrana plasmática, a la superficie de la membrana, y de esa manera va a ir creciendo o va aumentando el tamaño de la membrana, y si aumenta el tamaño de la membrana, pues aumenta también el tamaño general de la célula, ¿sí? Que hay células que para poderse dividir prácticamente tienen que duplicar o triplicar su tamaño. ¿Y de cuál es la única forma? Pues a través de este flujo de tanto de membranas como el flujo de elementos que van a salir. No nada más son membranas, sino también los contenidos propios, por ejemplo, de las proteínas, ¿sí? Desde el retículo endoplásmico rugoso, pasando por Golgi, algunas se quedan en lisosomas y otras son secretadas, ¿sí? Para, bueno, su expulsión como la insulina. Otras se quedan en la superficie o se quedan en la membrana plasmática, en la membrana de la célula, para hacer sus funciones ahí, ¿sí? Bueno, ese es el flujo. Bueno, tenemos que todo este transporte transmembranal, pues si es de citosol, ¿sí? Hacia los retículos, pues lo ponen en azul. Si es en verde, quiere decir que o salen o son parte del proceso de transporte, aunque no salgan como en los lisosomas, se quedan ahí, pero también son transportados hasta un destino específico. Ese es el flujo de las proteínas, que entonces las proteínas las estaríamos viendo en verdecito y membranas y otros elementos moleculares en azulito, ¿sí? Les dije que el aparato de Golgi tiene varias secciones, entonces se reconocen eh, pues, una especie de como de como sándwiches o como, platos así, bueno, los platos son planos, en este caso sí tienen como bolsitas aplanadas, ¿sí? Entonces, hay una región que está muy ramificada,
que se conoce como la región más joven, que se dice CIS, la fase CIS o la región CIS de Golgi, que es una red de como no nada más platos planos, sino más bien como muy ramificados, y todo a través de vesículas. O sea, ¿cómo se comunica una región con la otra? Pues de vesículas que se forman de las mismas membranas. Luego tiene una parte media. La parte media sí es más constante, más plana, y se conoce media, cisternas medias, aquí como tales cisternas, así como más, no tan ramificadas, mucho más cortas que las del retículo. Sí, los retículos son muy amplios, son muy ramificados, y los de Golgi son muy limitados, o sea, como cisternas pequeñas. Y luego una región que también se sigue generando como más irregular, como también una red muy parecida a la región CIS, con muchas vesículas que son las que van a transportar a las proteínas que se sintetizaron desde retículo y van pasando por la región CIS de Golgi, media de Golgi y trans, la última parte o la última región, la cara externa de todo este conjunto de membranas se conoce como la red trans-Golgi o región trans de Golgi, ¿sí? Entonces, como parte nada más de la estructura que podemos reconocer. Y bueno, eso pues es una representación, o sea, un dibujo bastante bueno, por cierto, de lo que pues, normalmente se observaba. Claro que van a decir, bueno, pues es que se ve medio raro. A veces no una sola imagen no nos va a representar todo, se requieren muchas imágenes para reconstruir, porque recuerden que se supone que son tridimensionales. En una imagen como esta, pues la vemos plana, solo vemos 2 dimensiones, entonces hay que ver muchas imágenes para llegar a formar estos modelos, ¿sí? Y bueno, ahora ya se puede hacer con las computadoras, las cámaras digitales, con incluso ya los microscopios electrónicos ya les pueden dar ciertas imágenes, pero antes, sí estamos hablando de 20, 30 años, cuando se descubre, por ejemplo, Golgi, creo que fue, ay, pues ya no me acuerdo cuándo se descubre el aparato de Golgi, pero pues ni siquiera había microscopios potentes, ni siquiera había cámaras que pudieran fotografiar las fotografías de microscopio. Entonces todo fue reconstruyéndose a través de muchas imágenes y empezar a dibujar. Pero bueno, supongan que esto pues nos puede dar una idea, es una micrografía electrónica, o sea, de microscopio electrónico. Y bueno, pues se reconoce varias regiones, por ejemplo, aquí pues, se ven como unas vesículas más o menos aplanadas, que pues es la región de las cisternas de Golgi. Se ve la región trans, la región media y la región cis, ¿sí? Más acá también hay trans, Golgi, Golgi con retículo liso. Acá abajo vemos cisternas con ribosomas, pues tendría que ser la región del retículo rugoso, ¿sí? Y así pues una vesícula de secretora que pues dependiendo del tipo de célula, hay unas vesículas muy grandes que van a llevar, se supone que si ya aquí está la secretora, va de retículo rugoso, retículo liso, aparato de Golgi, vesículas o incluso lisosomas, que es la parte, digamos, final. ¿Sí? Todo inicia en el retículo. Aquí va de abajo para arriba el flujo de las proteínas y de las membranas que se van formando. Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es la comunicación? Ahora sí, regresamos otra vez a nuestro retículo. Ahorita vamos a regresar otra vez a nuestras proteínas, pero también primero entendiendo esta parte estructural de los aparatos de Golgi o las cisternas de Golgi. Bueno, tenemos que pues, en el retículo rugoso se van a generar las proteínas, entonces es un constante traslado o transferencia de membranas a través de vesículas, pequeñas vesículas, que van a alimentar la región cis de Golgi, media Golgi y externa o trans de Golgi, todo a través de vesículas desde retículo, vesículas,
vesículas, vesículas y así puras vesículas de transporte. Ah, pero también hay un reciclaje, porque si nada más fuera en un solo sentido, aquí en rojito, pues, nunca crecería el retículo, ¿sí? O incluso estaría perdiendo tamaño. Entonces, hay una, un flujo en sentido contrario de muchas de las vesículas, porque, ¿qué transportan las vesículas? Aparte de membrana, transportan a las proteínas que se forman o se sintetizan en retículo. Pero una vez que dejan su carga, pues pueden regresar para seguir llevando más. O sea, hay un proceso de retroalimentación de las mismas vesículas. No siempre, no todas regresan, porque hay algunas que van a alimentar a las siguientes regiones e incluso van a alimentar hasta la membrana plasmática, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya la separación de todas las secciones. Retículo, vesículas tubulares pueden ser del retículo liso, la región cis de Golgi, la región media, la región trans y luego ya el proceso de distribución de las diferentes cisternas, las diferentes vesículas que portan al destino de las proteínas finales. Aquí ya lo vemos con las proteínas. Ahora nuestra proteína va a ser como estos rombitos rojos o cuadritos, según como lo vean. Proteínas, también se conoce como chaperonas, proteínas que van a participar o que van a acompañar a la proteína sintetizada. Proteínas también receptoras que forman las vesículas. La formación de las vesículas también está muy regulado con proteínas de la membrana. Entonces se ven aquí como pequeños receptores que participan en la producción de las vesículas y saben exactamente a dónde ir, porque si no tuvieran receptores, pues a dónde continuar el viaje o el flujo de estas vesículas que portan a la proteína, y en este caso tenemos las proteínas que se van moviendo del retículo rugoso, de las vesículas intermediarias, de la región cis de Golgi, de la región media de Golgi, la región trans, hasta la parte ya externa de tanto de Golgi como de la misma célula incluso, ¿no? Entonces el flujo es así, de región en región. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo se mueven las vesículas? ¿Cómo saber que van en esa dirección? ¿Por qué no se van para otro lado o para atrás del retículo o que se queden en el citoplasma? ¿O cómo saber que estas vesículas que ya no llevan proteína, que ya la proteína ya se liberó, cómo regresar? ¿Sí? Ya no tienen carga, ya no tienen proteína, pues entonces, ¿cómo regresar a seguir llevando más? Todo es a través de la conexión con las vesículas. Les dije que tenían receptores, estas pequeñas proteínas de membrana son receptores que se unen a los microtúbulos del citoesqueleto. Entonces, los microtúbulos eh, funcionan como si fuera el transporte porque les va a llevar, si tienen cierto receptor, van de regreso. Si tienen un receptor, van de ida. Entonces, hay microtúbulos de regreso y microtúbulos de ida. Por ejemplo, este es de ida, a lo mejor era al revés, primero este y luego el otro, pero no importa. Lo importante es que primero debe ser de ida, ¿sí? Por ejemplo, esta cubierta o esta estructura rojita, que son las proteínas de la membrana, que van a indicar el sentido, también se conocen como proteínas de cubierta o COP2, se unen a los microtúbulos, ¿sí? Con otras proteínas motoras que nos van a indicar que van en ese sentido. Van como a tomar el autobús de ida, pero llevan su boleto, que es color rojo, que es esta proteína de la cubierta, color rojo. Ahora, si ellas sueltan, ya se unen y sueltan su proteína en el aparato de Golgi, dependiendo en qué región, pues entonces van a tener otra proteína que les está indicando, otra proteína de cubierta que ya no traen carga. Por lo tanto, van a tomar el microtúbulo o el autobús de regreso, como se ve en este caso, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué tipo de proteína de cubierta o COP lleven, pues van a ser de ida si son rojitas y van a ser de regreso si son azules, ¿sí? Más o menos así. Son muchas las proteínas que participan,
pero bueno, se conoce exactamente cuántas proteínas, qué tipo de reacciones, qué tipo de interacción para hacer el proceso motor. Literal, hay un movimiento real entre la proteína de la cubierta con las proteínas que se anclan a los microtúbulos. Entonces, el proceso se hace más complicado, se hace más complejo, porque no nada más tenemos la proteína que se sintetiza. En este caso, ahora son los cuadritos amarillos, es la proteína que se sintetiza en el retículo. Las chaperonas van a ser como estas, como, ¿qué serán? Como que tienen bolita y que parecen así como alfiles, ¿no? Luego, las proteínas de la membrana de la cubierta que van a formar la vesícula. Las proteínas de membrana que son los receptores para llegar a la región cis de Golgi, o sea, la región intermediaria entre el retículo y Golgi, para reconocer a los microtúbulos que van a llevar a las vesículas de ida, soltar su carga y regresar. Entonces, una vez que lo sueltan, pues van a tener otra proteína diferente que les va a indicar que ya no tienen carga y que hay que reciclar estas vesículas para seguir transportando más proteína, ya sea esta o cualquier otras proteínas. Y lo mismo va a pasar en todas las regiones del aparato de Golgi. Entonces está muy relacionada la función de retículo con la función de Golgi. ¿Sí? ¿Y cuál es el destino final? Bueno, hacia dónde los va a llevar el aparato de Golgi. Entonces aquí tenemos solamente el aparato de Golgi. Dependiendo también de la estructura del oligosacárido, ¿se acuerdan del oligosacárido? De la secuencia de azúcares de ese oligosacárido, pues pueden ser proteínas que van a ir, hacia afuera, ¿sí? Que van a ser secretadas, tanto las pueden ser proteínas que salgan de la célula o proteínas de la membrana que se queden en la membrana plasmática. Recuerden que la forma en que crece la membrana plasmática es cuando vesículas del Golgi se fusionan o se unen con la membrana plasmática y aumentan el tamaño de la membrana. Entonces, a través de vesículas va a crecer el tamaño de la membrana. Ya en las vesículas va a estar integrada las proteínas de la membrana, ¿sí? También pueden ser proteínas que participen en un proceso regulador en la superficie, receptores de la membrana. Aquí falta otro destino que yo creo que viene en la siguiente diapositiva, que es ser parte de las proteínas de los lisosomas. De esta forma también se van a formar los lisosomas. Entonces tenemos algunas que formen parte de los lisosomas, que también van a tener otra señal para indicar que son proteínas o enzimas y que se van a quedar en la célula. Los lisosomas no van a salir, los lisosomas no van a tener fusión con la membrana ni salir, sino se van a quedar dentro del citoplasma. O proteínas que se van a secretar, proteínas que van a ser parte de la membrana y proteínas que van a ser o funcionar como hormonas, dependiendo del tipo de proteínas. Entonces, pueden ser muchos los destinos de las proteínas que se sintetizaron desde el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, como les dije, la formación de las vesículas es un proceso muy complejo, un proceso muy coordinado entre tanto proteínas del lumen, o sea, de la parte interna del retículo, como las proteínas de la membrana, ¿sí? Entonces tenemos pues, el contenido del retículo, que son los puntitos rojos, que ahí van a ser con las proteínas que se están sintetizando ahí. Vamos a tener unas proteínas de la misma membrana o residentes de la membrana y bueno, pues todas van a tener su doble capa de la membrana. Entonces, el proceso pues está mediado por las proteínas que están en la parte externa como en la parte interna de la membrana, que van a envolver al contenido de las proteínas que se sintetizan ahí y también en un proceso, aquí en este caso es evaginación, o sea, al revés, en lugar de invaginar, evaginar, o sea, como una prolongación, y luego una fusión con la membrana siguiente, puede ser con las membranas de otra región del retículo o con las membranas del aparato de Golgi, donde se fusionan para vertir
pues el contenido de la proteína. Entonces la proteína va a estar viajando de vesícula a organelo. Va a ser de retículo, vesícula, Golgi. Golgi cis, Golgi media, Golgi trans y diferentes vesículas, ya sea de secreción, de fusión con la membrana plasmática o para la formación de los lisosomas. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso muy específico, por ejemplo, los anticuerpos. ¿Se acuerdan de los anticuerpos? ¿Alguien se acuerda de los anticuerpos que los hemos mencionado? En muchos casos. No, nadie. A ver, alguien que me diga qué es un anticuerpo. Ahí dice, ¿no? Antibody. Son proteínas. Ajá, en este caso, pues como son proteínas, pero son proteínas que, bueno, pues lo que quería que me dijeran no era que eran proteínas, sino qué función tienen. Reconocen los antígenos. Reconocen los antígenos. Ajá, sí, hay anticuerpos, hay muchos tipos de anticuerpos. Hay algunos anticuerpos que funcionan solo a nivel de membrana, como receptores. Pero hay muchos anticuerpos que funcionan en el plasma, que son libres, o sea, que no necesitan células, sino que son vertidos al torrente sanguíneo, en el plasma sanguíneo, ¿sí? Como la insulina, que es una proteína libre. Y también los anticuerpos se liberan, muchos se liberan y pues van reconociendo precisamente a los antígenos. Un antígeno puede ser un virus, puede ser una bacteria, un parásito, incluso una sustancia tóxica, ¿no? O algo que pueda ser reconocido como extraño. Entonces, los anticuerpos tienen una estructura un tanto, bueno, son estos, la forma más simple, que va a tener 4 péptidos, o sea, esta es una cadena larga, 2 cadenas largas que forman como una Y, luego 2 cadenitas cortitas, que son estas 2 verdecitas. En el final tenemos 2 cortitas, o sea, verde clarito, y 2 largas, ¿sí? Entonces, es como de 4 subunidades proteicas un anticuerpo, y es la forma más simple. Hay anticuerpos de hasta 5 subunidades de estas, entonces, este es el más simple, por lo tanto, necesita, pues 1, 2, 3, 4 traducciones, o sea, 4 lecturas de RNA mensajero, 2 iguales, o sea, pues, en general serían 2 y 2, pero necesito 2 copias de las proteínas cortas y 2 copias de las proteínas largas, ¿sí me explico? Entonces, en total son 4 subunidades proteicas. Ahora, cada una, pues, de forma independiente, pues, se va a sintetizar y se va a quedar dentro del retículo. Todo esto es en el retículo. Entonces, en el mismo retículo se van a ensamblar las 4. A esto le llamamos también maduración de la proteína, porque primero se sintetizó una, luego la otra, en otro sentido, necesitamos un RNA, 2 RNAs, luego la tercera, 3 RNAs, 4 RNAs, hasta tener las 4 subunidades proteicas, ¿sí? Y bueno, aquí le faltaría pegarse su oligosacárido para que empiece a viajar. Si no tiene el oligosacárido, no puede viajar y no se puede formar la vesícula de transporte para ir al siguiente nivel o al siguiente organelo, que sería la región de vesículas de Golgi. Estos anticuerpos, pues, necesitan estar afuera de la célula, ser secretados por la célula que lo está formando, o en este caso por el retículo. Desde el retículo se tiene que ir hasta la parte externa de la célula, o sea, funciona en el plasma sanguíneo, es extracelular, no es parte fundamental o no es parte estructural de ninguna membrana, de ningún organelo, sino que su función va a ser afuera, ¿sí? Lo mismo si hablamos de hecho, la insulina
está formada por dos subunidades, la subunidad A y la subunidad B. Entonces necesitamos dos RNAs diferentes para formar una molécula de insulina completa. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Y tiene exactamente el mismo destino que el anticuerpo. La insulina va a hacer extracelular, necesita salir de la célula, necesita ser secretada para funcionar también en el plasma sanguíneo. Eso sería como la estructura molecular proteica para la formación de una vesícula. Aquí no nos vamos a meter con, bueno, la proteína que va a viajar, por ejemplo, esta sería la proteína, ¿no? Cualquiera de estas verdecitas, pero vean, necesita un receptor que la va a reconocer va a reconocer el oligosacárido para transportarla. Entonces, una proteína de membrana del retículo que la va a llevar, pero uniéndose a su receptor. Eso es nada más para que se empiece a generar la vesícula. Va a haber una serie de proteínas, estas que se ven como los gusanitos naranjas y luego los rojitos, que son proteínas de la cubierta, ¿sí? Y luego el receptor con la proteína que va a transportar, ¿sí? Los que forman la vesícula son las proteínas de la cubierta, las naranjas y las rojitas, y luego las proteínas LASAR-1, que serían estas amarillitas, que es la que van a hacer como la constricción, o sea, lo que van a jalar a la membrana para empezar a generar la vesícula. ¿Sí? Entonces, ahí estaría como el proceso, no es, todavía le falta que se una a moléculas de ATP o GTP, en este caso, que son los que proveen del fosfato para hacer las reacciones y generar las vesículas. No vamos a ver los detalles de la formación de la vesícula, pero para que tengan idea de cuántas proteínas de membrana se requieren para formar una vesícula y que además lleve un sentido, sepa hacia dónde va a ir. La única forma de saberlo son a través de las reacciones de fosforilación, porque además falta las proteínas que se van a conectar con los microtúbulos que las lleven en el sentido de la vesícula cargada con la proteína de transporte o la proteína que va a ser llevada a la siguiente región. Entonces es un proceso muy, muy complejo. También les dije que cuando se acaba de sintetizar una proteína, siempre va unida a su chaperona, o sea, a su proteína acompañante, o sea, nunca va a estar sola, que la va a unir a su receptor. Puede ser, este es un receptor, esta es una proteína específica, otro receptor diferente para otra proteína específica. Entonces, cada proteína va a tener a su chaperona y a su receptor para ser transportada. Siempre y cuando, aquí no lo vemos, pero siempre y cuando la proteína sintetizada lleve a su oligosacárido. Sin oligosacárido es como si no tuvieran el boleto de viaje. ¿Sí? Y bueno, aquí viene el proceso. Como les decía, pues, se requieren reacciones de fosforilación que provee el GTP para llevar a cabo el proceso, ¿no? De una serie de proteínas, ya está muy conocido. No todos los procesos, pero sí se conocen muchos de los procesos para la formación de las diferentes vesículas. Se han aislado diferentes proteínas COP, o sea, COP significa de cubierta, de periféricas que forman a las vesículas completamente ya independientes, ya formadas de la membrana del retículo, ¿no? También aquí se acuerdan que decía que parecían unos alfiles, que son las proteínas conocidas como KDEL, que son proteínas que se unen a los receptores para empezar a formar la vesícula, ¿sí? Entonces también esas son parte de las proteínas que están en el lumen y que van a indicar que se tiene que formar la vesícula una vez unidos los receptores, que también se une al receptor de la proteína de transporte y también, bueno, pues, se genera la unión, el ensamblaje de las proteínas COP, que hay diferentes tipos de proteínas COP, para el inicio de la evaginación o la formación de esta prolongación
que va a generar una vesícula de transporte. Y así sería nuestra comunicación. Retículo, las diferentes regiones de Golgi, cis, trans, media y finalmente la red trans-Golgi, la final, o lisosoma, la membrana plasmática o una vesícula secretora. También aquí nos está indicando la forma, bueno, es lo que vamos a ver los detalles de cómo se modifica el oligosacárido. El oligosacárido va a tener una estructura en el retículo, la que ya les mencioné, la que ya vimos, y se tiene que modificar para pasar a la región cis. Por ejemplo, aquí dice que en la región cis el oligosacárido se fosforila y si va a formar parte de las proteínas del lisosoma, tiene que llevar ese fosfato, ¿sí? Se le remueven algunas azúcares manosas también para ser transportada a la región media. En la región media se siguen eliminando algunas manosas y se adicionan glicosaminas para pasar a la siguiente región, ¿sí? Y en la región trans se le adicionan galactosas. Hay otros azúcares que se llaman NA o NANA, ¿sí? Y finalmente, ya que llegan a sus destinos finales, pierden el oligosacárido, que sería la parte, digamos, molecular, que sí vamos a ver con más detalle, porque es la parte crucial para que la proteína se pueda seguir moviendo. O sea, ¿cómo saber que la proteína tiene que ir al lisosoma? ¿Cómo saber que la proteína tiene que secretarse al exterior? ¿Cómo saber que esas proteínas se van a quedar en la periferia de la membrana o formando parte de la membrana de la célula? ¿Sí? Bueno, pues así es el inicio de la glicosilación de la proteína. Ya tenemos aquí la proteína completa. Recuerden siempre que una proteína, ¿con qué comienza? ¿Con el extremo amino o el extremo carboxilo? ¿Se acuerdan que creo que la clase anterior les dije, todas las proteínas van a tener un extremo carboxilo y un extremo amino? ¿Cuáles? Como los ácidos nucleicos van a tener una terminación 5' y la otra una 3', ¿no? Pero si hablamos de proteínas, van a tener un extremo amino y un extremo carboxilo. ¿Cuál es el inicio y cuál es el final? Y bueno, y aquí tenemos pues ya la proteína plegada incluso, se ve así como un gusanito plegado. Y aquí solamente una secuencia completa, ¿sí? De la asparagina. ¿Se acuerdan que les dije que el oligosacárido se une a la primera asparagina que se encuentra desde que inicia hasta que encuentra la primera asparagina, se une el oligosacárido? Ya lo habíamos visto. Aquí sí, ya de forma específica les dicen que, bueno, son como naranjitas o cafecitas, son N-acetilglicosaminas, 2 N-acetilglicosaminas, las azulitas son manosas, 9 manosas, y las verdecitas son glucosas. Entonces tenemos a la asparagina, en donde se unen el grupo amino. Recuerden, todos los aminoácidos tienen un grupo amino y un carboxilo. Aquí el carboxilo no está completo porque se unió a otros aminoácidos, pero en la parte final, el último, bueno, ya les dije, el último o el primero, el primer aminoácido van a tener un grupo carboxilo y un grupo amino. Pero mi pregunta era cuál es el inicio de la proteína, el grupo carboxilo o el grupo amino. ¿Alguien sabe eso? ¿Cuál es la parte inicial de una proteína? O sea, ¿cómo entran los aminoácidos? ¿Ustedes no han visto la parte de aminoácidos y proteínas en sus cursos de bioquímica? Chicos, chicas. Apenas lo empezamos, bueno, apenas lo estamos empezando a ver, profesora. Bueno, entonces nada más quédense con la idea de que la parte terminal
una proteína debe ser la terminación amino, y la parte inicial es un carboxilo, un COOH, ¿sí? Bueno, entonces, aquí empieza y, bueno, pues todo lo demás, y termina hasta acá, pero ya está plegada. ¿Por qué se plega? Porque los aminoácidos van a tener una carga, una afinidad que les va a permitir que se plieguen, se hagan, digamos, se ve como más globular, ¿no? Pero todos los oligosacáridos, todas las cadenitas de azúcares se van a pegar en el aminoácido asparagina. Por ejemplo, aquí hay una unión con serina, trionina, este, ¿qué será? Otras, no me acuerdo los nombres de todos los aminoácidos, a lo mejor en su curso de molecular, sí van a tener que aprenderse todos los aminoácidos, son 20, entonces no son muchos, pero bueno, todos van a tener siempre un grupo amino y un grupo carboxilo, y entre el amino de uno y el carboxilo del otro, se supone que aquí estaría en enlace peptídico. También van a ver las características del enlace peptídico, ya no se representan todos los aminoácidos, sino nada más representan al aminoácido asparagina, porque es el que nos interesa para ver la unión con el oligosacárido. Entonces, así inicia, así es como vamos a partir, así es como vamos a ver cómo viaja, cómo se modifica este azúcar o este oligosacárido con la proteína. O sea, así está etiquetada, así es cuando recién se termina de sintetizar en el retículo, y vamos a ver que para salir se va a empezar a modificar. Pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Yo tengo ahorita otra clase